Listo. Entonces, Juan Carlos decía, no me queda claro cómo funciona el tema de que cuando el usuario o la aplicación, desde la aplicación se hace una consulta, no se trabaja mm, con esta, pensando en esta disposición, ¿no es cierto? Sino el usuario o la aplicación trabaja como si fuera esta base de datos. Entonces, no olvidemos que cada gestor, cada uno de estos sitios es un sistema independiente, es un DBMS independiente. Entonces, a tu pregunta, Juan Carlos, cuando el usuario hace su consulta, digamos, hace select desde aquí, select asterisco from alumno, where facultad igual IPU y sexo igual femenino, digamos. Entonces, el gestor va a trabajar acá. Como, como los datos están acá, entonces va a responder como si fuera una base de datos centralizada, ¿ya? Ahora, si desde aquí hago una consulta, select asterisco, from alumno, where facultad igual medicina, entonces el optimizador de consultas va a ver que la respuesta no está acá, entonces va a buscar, va a localizar los datos y va a ver que están en este sitio. Entonces los va a tomar, se van a tomar de este sitio, ¿no? Entonces yo hago la petición se va a hacer desde donde tú estés, desde el DBMS que tú tienes, desde el sistema que tú tienes en el IPU. Y en ese proceso de localización de datos, que vamos a ver ahorita o mañana, la siguiente clase, optimización de consultas, vamos a ver que va a haber un proceso de localizar en qué fragmento están esos datos y por tanto en qué sitios están esos fragmentos. Si tuviera réplicas, entonces va a decidir, de acuerdo al costo de comunicación, de tomar del sitio más cercano ese resultado. Entonces, no es que yo tenga un servidor especial, digamos, ¿no? O sea, el servidor coordinador, si quieres, que va a coordinar todo, va a ser el servidor por defecto desde donde se hace la petición. El DBMS desde donde se hace la petición va a ser el coordinador. Y entonces si necesita de los otros servidores, les va a mandar la solicitud de procesamiento, digamos, ¿no? Incluso si es una transacción, este servidor va a coordinar el tema de si se hace commit o no se hace commit, ¿no? O sea, va a haber un protocolo en el que los servidores se van a comunicar para ponerse de acuerdo en si hace commit o no se hace commit de la transacción que se estuviera ejecutando. No sé si con eso te respondo, Juan Carlos. Exacto, y con su propio sistema, eh, su propia base de datos, o sea, es un sistema autónomo en realidad. Podría trabajar solo sin necesidad del resto. Solo hay una colaboración con el resto en caso de que los datos que se necesitan en una consulta no están en el propio sitio. Entonces ahí sí se recurre a la sociedad, ¿no? De sistemas. Ujú. Dale, dale, Juan Carlos, perdón, dale.
Claro, o sea, no te olvides que una cosa es la aplicación que está usando el gestor y otra cosa es el gestor. Obviamente para el gestor nada es transparente. El gestor tiene que tener toda la información de la red, tiene que tener los IPs, toda la configuración de la red para poder trabajar y que cuando le hagan una consulta, esa consulta que va a hacer esa aplicación, a ver, voy a hacer un dibujito acá. O sea, por un lado está el DBMS, vamos a llamarlo así, y por otro lado está la aplicación. Entonces la aplicación va a ser la consulta normal, como sabía. Select asterisco from alumno. Pero este DBMS tiene como responsabilidad justamente hacer que esta aplicación o este usuario, si es que el usuario directamente escribe la consulta, haga esto sin necesidad de enterarse de que hay una red, de que los datos están fragmentados y demás. Entonces, este DBMS toma esta consulta y la va a hacer una localización de datos, la va a expresar en términos de fragmentos. Luego va a localizar dónde están estos fragmentos y va a dividir esas consultas. Esta consulta Q la puede dividir en procesos si es que fuera necesario. Entonces, puede distribuir en los diferentes sitios de la red. Si digamos tengo estos sitios, entonces digamos que este es el DBMS al que le ha llegado la consulta, este se vuelve coordinador y entonces les da, les asigna los procesos. Entonces este tiene Q1, Q2, Q3, digamos que haya uno más, Q4, él va a ser el Q4. Entonces van a procesar en paralelo incluso. Entonces, les va cuando ya hayan, estén procesando, les va para ya tomar la decisión de si se hace commit o no. Les va a mandar incluso, esto vamos a ver más adelante, eh, va a seguir un protocolo, ya no quiero entrar en mucho detalle porque esto vamos a ver después, para que todas decidan lo mismo. Entonces les va a preguntar, ¿hacemos commit? Entonces, todos estos otros servidores le van a responder. Entonces, si digamos este le dice no, bueno, entonces el coordinador va a hacer, les va a decir a todos los demás, muchachos, no vamos a hacer commit, hagan rollback, ¿no? Entonces ahí va a haber una coordinación entre todos, pero para el DBMS no es transparente la red ni los fragmentos porque tiene que hacer todo el trabajo. Simplemente para quien es transparente es para la aplicación. Entonces el gestor, los gestores por supuesto, conocen, tienen toda la información de la red, de las IPs, etcétera. Tienen toda la información en qué sitios está cada fragmento y demás para poder convertir esta consulta en posiblemente varias consultas que se van a realizar en cada uno de estos gestores. No sé si con eso está más claro. Ya, de nada. Listo. Entonces, continuemos avanzando. Recordemos entonces que esto es posible gracias a la arquitectura ANSI Spark de una base de datos distribuida. Entonces, habíamos visto que en realidad se trabaja a nivel de, es decir, el gestor, cada uno de los gestores tiene un esquema conceptual global y tiene una especificación de los esquemas conceptuales locales. Entonces, cada uno de estos gestores, cada uno de estos, perdón.
Cada uno de estos sistemas va a tener una especificación de la base de datos conceptual y de la base de datos local. Y esto va a permitir que el usuario, cuando haga una consulta, esa consulta pueda ser traducida en términos de esa base de datos chiquitita o esas bases de datos chiquitas que hay en cada sitio gracias a esta especificación conceptual local, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a la hora de diseñar una base de datos, yo siempre trabajo con el esquema conceptual global, como si fuera una base de datos centralizada, porque justamente el gestor va a hacer que eso sea transparente para los usuarios, ¿no? Para que toda esa fragmentación sea transparente para los usuarios. Entonces, esto es clave, que sea como si fuera una base de datos centralizada. Entonces, el diseño de bases de datos distribuidas en realidad está acá, o sea, el diseño de distribución en realidad, ¿no? Entonces, acordémonos que para diseñar una base de datos distribuida, hacíamos como hacíamos en una base de datos centralizada, capturábamos requerimientos, hacíamos el modelo semántico, luego hacíamos el modelo lógico. Y de esta manera teníamos la especificación conceptual global. Y luego hacíamos el diseño de distribución, que ya sería obtener las especificaciones locales de acuerdo a los diferentes sitios que tengamos. Habíamos visto que habían dos estrategias, top-down y bottom-up. La top-down es cuando partimos de cero, no tenemos una base de datos, y la bottom-up es cuando ya se tienen bases de datos en los diferentes sitios. Medicina tiene su sistema, como es el IPU tiene su sistema, la central tiene su sistema, y entonces más bien lo que se hace es un proceso de ingeniería inversa y a partir de estas bases de datos que son independientes, que no tienen nada que ver entre ellas, se hace un esquema conceptual global para integrar todo, ¿no es cierto? Todo lo que tienen estas. Entonces, como que ya tuviéramos los fragmentos y más bien tenemos que ver cómo integramos en construimos esa base de datos global para poder justamente hacer que cualquier consulta se haga sobre esta y se pueda traducir a estas, ¿no? Y bueno, habíamos visto que en este diseño de distribución tenemos dos pasos, que es el diseño de fragmentación y el diseño de localización. En el diseño de fragmentación tomamos cada tabla y decidimos si la fragmentamos o no y cómo la fragmentamos. Y en el diseño de localización tomamos cada fragmento y decidimos si lo replicamos o no y dónde localizamos cada uno de esos fragmentos o réplicas. Entonces vamos a ver el diseño de fragmentación. Para fragmentar, a ver, les voy a mostrar en un ejemplo mejor, es más fácil. Aquí. Mm, ya. Este es un ejemplo de fragmentación de la tabla nota. Si ustedes se fijan, tenemos acá un fragmento amarillo, un fragmento verde. Entonces, ese fragmento amarillo se llama N1, que sería este, y el fragmento verde se llama N2, que sería este. Entonces, una fragmentación puede ser horizontal. En este caso, este ejemplo que les estoy mostrando es una fragmentación horizontal, porque estamos estamos obteniendo nuestros fragmentos por filas. Un grupo de filas van a un fragmento, otro grupo de filas van a otro fragmento, ¿ya? La fragmentación también puede ser vertical o puede ser mixta, ¿no? Que yo hago una fragmentación horizontal primero y que este fragmento se fragmente verticalmente. Cualquiera sea la fragmentación que usemos, tiene que cumplir tres propiedades para ser correcta. Una de las propiedades es la propiedad de completitud. Completitud. La propiedad de completitud
dice que toda fila de mi tabla, les voy a explicar en esta fragmentación, que es la que se entiende mejor, pero esto ustedes ya van a poder mapear a otras fragmentaciones. La idea es que cualquiera sea la fragmentación que yo use, no puede quedar nada de mi tabla original fuera de algún fragmento. Es decir, no puede existir ningún elemento de nota que no esté en algún fragmento. Por ejemplo, si este fragmento no tuviera esta filita, esta fragmentación no sería completa, porque esta fila no pertenece ni al fragmento N1 ni al fragmento N2. Entonces, al fragmentar, no pueden haber pérdidas de datos. Tengo que considerar todos los datos. Nadie puede quedar fuera. Esa es una de las propiedades que debe cumplir. La otra propiedad que debe cumplir es la propiedad de disjuntividad. Esta propiedad dice que los fragmentos no pueden tener elementos comunes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, en esta tabla amarilla, tuviera un dato más, este 4, tuviera el 4, tuviera, ¿dónde lo pongo ya? Tuviera 4, esta filita, M1, 30. Esta fragmentación sería incorrecta porque mis fragmentos no serían disjuntos. Yo tendría esta fila que pertenece a este fragmento y a este fragmento, lo cual estaría mal. No sería una fragmentación correcta. Y la tercera propiedad que debe cumplir una fragmentación es que yo debo ser capaz de reconstruir mi tabla original a partir de los fragmentos. Entonces, voy a borrar esto, vamos a suponer, esta sería una fragmentación correcta, que cumple las dos primeras propiedades, completitud y disjuntividad, porque ninguna fila queda fuera, todas están en alguna de las tablas, y por otro lado, los fragmentos son disjuntos, N1 intersección N2 es vacío. Y la propiedad de reconstrucción dice que yo debo ser capaz de, a través de alguna operación del álgebra relacional aplicada a mis fragmentos, obtener la relación original. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la propiedad de reconstrucción. Entonces, esta regla dice que si yo tengo fragmentos, yo debo ser capaz de reconstruir mi tabla nota aplicando alguna operación del álgebra relacional a esos fragmentos. En este caso, yo puedo aplicar unión y voy a poder obtener mi relación original. Esa es una fragmentación. Fíjense que estas reglas justamente tienen que ver con requisitos para poder lograr esos niveles de transparencia de los que habíamos hablado. Gracias a estas propiedades y a esta regla de reconstrucción, yo voy a poder transformar cualquier consulta que tenga que ver con nota a una consulta que tenga que ver con mis fragmentos, gracias a esta regla de reconstrucción. ¿Ya? Y bueno, a estas tres propiedades, ¿ya? Esas son las propiedades de una fragmentación correcta. Entonces, a ver, veamos lo que dice acá para ver si entienden. Se los he explicado con un ejemplo que me parece que se entiende mejor. Pero lo que dice en los libros. Una fragmentación es correcta si cumple la completitud, que sería fragmentar sin pérdida. Entonces, para todo elemento T que pertenece a una tabla, le llamo R de relación porque acuérdense que estamos con una base de datos relacional, por tanto, estos son en realidad, son relaciones, ¿no? Entonces, para todo elemento que pertenece a
a la tabla, existe algún fragmento RI tal que T pertenece a ese fragmento. Bueno, aquí yo les he puesto en mi notación, en el libro más o menos dice lo mismo, pero aquí se los he puesto en una notación más simplificada, ¿no? Entonces, todo elemento de la tabla, para todo elemento de la tabla, debe existir algún fragmento en el que ese elemento esté, ¿ya? La propiedad de reconstrucción dice, puedo construir R, que es mi tabla original, a partir de los fragmentos. Es decir, existe una operación del álgebra relacional que aplicada a esos fragmentos me da la relación original. Y la propiedad de disjuntividad que dice sean dos fragmentos RI, RJ que son diferentes. Si existe un elemento T que pertenece a RI, entonces ese elemento no puede pertenecer a RJ. En otras palabras, RI intersección RJ es igual a vacío desde un punto de vista más amplio de la intersección, ¿ya? No necesariamente con filas. Por eso es que está definido acá no como intersección, ¿no? La cosa es que no tengo que tener elementos comunes en un fragmento, ¿no? Entonces eso tiene que ver con lo que alguien me preguntaba, me decía este dato, si hay una persona que está en dos carreras, entonces estaría en los dos fragmentos, ¿no? Entonces depende cómo sean mis fragmentos, cómo sean mis tablas y demás, para que tenga ese caso, ¿no es cierto? Pero el tema es que no puedo tener dos elementos de mi tabla original en más de un fragmento. No puedo tener un elemento en más de un fragmento. ¿Se entiende? Tipos de fragmentación. Tenemos la fragmentación horizontal, vertical y mixta. Vamos a ver ahora la fragmentación horizontal. ¿Con qué operación obtenemos los fragmentos en una fragmentación horizontal? ¿Con qué operación del álgebra relacional podemos obtener los fragmentos? Sí, o sea, con la operación sigma, ¿no? ¿Y cómo reconstruimos en la fragmentación horizontal? ¿Con qué operación reconstruimos? Con unión. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Se anota que tiene CI, sigla, gestión, CALIF. Dar un ejemplo de fragmentación horizontal que viole la propiedad de completitud. Aquí tenemos la respuesta. Este es un ejemplo de fragmentación horizontal incorrecto porque viola la propiedad de completitud. Fíjense que si mi tabla nota es esta, yo tengo mi fragmento N1 va a ser todas las filas de nota que cumplen, que sean notas mayores a 50 y aquí las notas menores a 50. Entonces esta fila celeste no está ni en este fragmento. Entonces aquí estamos violando la propiedad de completitud. Estamos fragmentando con pérdida. No vamos a poder localizar este dato cuando hagamos una consulta. Si hacemos una consulta select asterisco from nota where calif igual 50, no vamos a poder encontrar esta información porque no está en ninguno de nuestros fragmentos. Entonces esta propiedad viola la propiedad de completitud. El segundo ejercicio decía dar un ejemplo de fragmentación horizontal que viole la propiedad de disjuntividad. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí fíjense, la condición es mayor, quiero en N1 las notas mayores o iguales a 50 y en N2 las notas menores o iguales a 50. Como vemos, esta filita celeste pertenece a este y a este fragmento. Entonces estamos violando la propiedad de disjuntividad porque estos mis relaciones, mi tabla N1 y N2, no son disjuntas, tienen elementos comunes. Entonces, esta fragmentación
sería incorrecto, o sea, no hacer esto, ¿no es cierto? Violaría la propiedad de disjuntividad. Y esta es la que habíamos visto como ejemplo. Esta es una fragmentación correcta. N1 sería seleccionar calif mayor a 50 de nota y N2 sería seleccionar calif menor o igual a 50 de nota. Como vemos, esta fragmentación cumple con las tres propiedades. Cumple con la propiedad de completitud porque todas las filas de nota están consideradas en alguno de los fragmentos. Además, estos fragmentos son disjuntos, no tienen filas comunes. Si hacemos N1 intersección N2, nos va a dar vacío. Además, podemos reconstruir nota haciendo N1 unión N2. Entonces, esta fragmentación es correcta. Cumple las tres propiedades. Entonces, cuando yo estoy diseñando una base de datos, en la fase de fragmentación, yo tengo que considerar que se cumplan estas tres propiedades. Entonces, ahora quiero que ustedes traten de hacer una fragmentación. A ver, hagan este ejercicio, porfa. Van a hacer este. Voy a poner otro acá. Pero antes, esperen, voy a cambiar mi forma de compartir la pantalla. Ya, entonces van a hacer estos dos ejercicios que ahorita les voy a... Ya tienen uno, pueden ir haciendo ese. Y ahorita les voy a aumentar otro. El otro ejercicio es fragmentar alumno según fragmentación horizontal por sexo y estado civil. Entonces son dos ejercicios. Es el 1 y este es el 2. Entonces voy a darles unos minutos para que hagan, voy a pausar. Listo. Entonces, resolviendo los ejercicios que han estado haciendo, veamos el primer ejercicio. Si esta fuera mi tabla, tendríamos un fragmento con las mujeres, otro fragmento con los hombres. Este sería un ejemplo de datos, pero en realidad la especificación debería ser en términos de álgebra relacional, ¿no? Entonces sería AF igual seleccionar sexo igual F de alum y AM seleccionar sexo igual M de alum. En realidad, si a mí me dicen fragmentar alum por sexo, bastaría con que yo escriba esto, ¿no es cierto? Solo que para que entiendan mejor, yo ahorita les estoy poniendo ejemplos con datos. Este otro ejemplo de fragmentar por sexo y estado civil, si yo tuviera esta tabla, un detalle, fíjense que yo aquí les he puesto los datos ordenaditos, pero podrían estar en desorden, ¿no? Que por ejemplo esta fila esté acá, ¿no? Yo se los he agrupado para que se note mejor. Recuerden que en una relación no hay orden, entonces no importa si esta fila aparece al final, estamos hablando de la misma
relación, ¿no? En este caso, yo he puesto diferentes valores por sexo y estado civil y los fragmentos serían los que he pintado de colores. Entonces tendríamos el fragmento de las mujeres solteras, las mujeres casadas, las mujeres viudas, hombres solteros, hombres casados, hombres viudos. Em, si ustedes se fijan, lo que haríamos aquí para obtener esto, aquí tenemos 6 fragmentos, ¿no? Porque tenemos 2 valores de sexo y 3 estados civiles. Entonces tendría 2 por 3, 6 posibles combinaciones. Entonces tendría el fragmento A1, que sería seleccionar sexo, que creo que han hecho. Aquí está. Mejor este que tiene el igual. Entonces, los fragmentos serían estos. Seleccionar sexo igual masculino y estado civil igual soltero. Masculino casado, masculino viudo, femenino soltero, femenino casado, femenino viudo. Si ustedes se fijan, hemos hecho las posibles combinaciones de sexo y estado civil. Y esto cumpliría con las propiedades. Los fragmentos son disjuntos. eh, la fragmentación es completa y también puedo reconstruir aplicando unión. Entonces, sin que yo les haya dado un algoritmo, ustedes intuitivamente en realidad han deducido el algoritmo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el algoritmo de fragmentación horizontal primaria, que se llama, porque hay otra fragmentación horizontal secundaria, esta es fragmentación primaria, tiene los siguientes pasos. Primero, identificar un conjunto P de predicados relevantes. Un predicado es una expresión sobre algún atributo, es un predicado simple. Y cuando hablamos de relevante, estamos pensando en que es relevante para el objeto de estudio, para poder fragmentar. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en la universidad y nos hubieran pedido hacer este sistema académico distribuido, el sexo no sería un atributo relevante para nosotros porque en la universidad hombres y mujeres se tratan igual, ¿no es cierto? No nos interesa fragmentar por sexo, pero sí nos sirve de ejemplo, ¿no es cierto? Sí sería relevante la facultad, por ejemplo, la carrera, ¿no? Entonces, mi predicado relevante va a ser carrera igual medicina, carrera igual IPU, qué sé yo, ¿no? Esos son los predicados relevantes. Tampoco me interesa, sería relevante el estado civil en la universidad porque no se discrimina entre si son casados, ¿no? Todos por igual. O sea, lo relevante sería la carrera en la que estudie el estudiante, por ejemplo. A eso nos referimos con relevante, relevante para el objeto de estudio. En este caso, si fuera relevante el sexo, entonces mis predicados serían sexo igual F, sexo diferente de F o sexo igual F, sexo igual M. Una vez que tenemos los predicados relevantes, a ver, vamos a ir haciendo esto que hemos obtenido, que ustedes han obtenido sin necesidad del algoritmo. Espero que no hayan visto lo que ya estaba. Los predicados relevantes para el segundo ejercicio serían sexo igual F y sexo
igual M. Esos serían los predicados relevantes. Eso para sexo, y para estado civil los predicados relevantes serían estado civil igual S, estado civil igual C, y estado civil igual B. Estos serían la identificación de predicados relevantes. Mi predicado relevante incluso podría ser, por ejemplo, estado civil diferente de ese. También sería válido este predicado, ¿ya? La idea es que estos predicados sean mutuamente excluyentes, que este excluya a este. Si este es verdad, este que sea falso, ¿no? Entonces, no podría tener como predicados relevantes estado civil igual S, estado civil igual C, y estado civil diferente de S, porque estos no serían mutuamente excluyentes, ¿no? Porque en diferente de S también estaría incluido este. Eso es lo que dice esta primera parte del algoritmo, ¿ya? Un predicado es relevante si existe alguna transacción que hace referencia, ¿no? Como les digo, aquí estoy generalizando mucho, pero es el ejemplo que les había dado, ¿no? Una vez que tengo los predicados relevantes, en la segunda fase formo minterms. Y los minterms lo que hacemos es agarrar cada grupo de cada predicado de un atributo y combinarlo con todos los predicados del otro atributo. En este caso esto estaría mal, tendría que ser igual a B. Entonces los minterms son estos. Entonces este es el minterm 1. Entonces un minterm es la combinación de predicados simples, ¿no? Entonces combino este con todos los del otro atributo y combino este con todos los del otro atributo utilizando i. Si tuviera más, entonces tendría otro i y cada uno de estos se combinaría con todos los demás, ¿no? Entonces mis predicados relevantes van a ser, en este caso, 6. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6. Sexo igual M, estado civil S, C, B. Y para sexo F, voy a tener estado civil S, C y B. Esos serían mis minterms. Una vez que tengo los minterms, aquí está derivar el conjunto de minterms, donde MI es un predicado minterms que está conformado por un I del predicado relevante. Puede ser PI o no PI, ¿no es cierto? Es lo que les mostraba hace un rato. Ahora, en el tercer paso, obtener el conjunto de fragmentos a partir de los minterms. Entonces, en el tercer paso tendríamos esto. Que ustedes han hecho directamente sin seguir un algoritmo, han trabajado intuitivamente. Entonces, sería seleccionar con cada uno de los minterms aplicados a la tabla. Entonces, cada fragmento va a ser seleccionar MIR con cada uno de los minterms que hayamos obtenido. Y el cuarto paso sería eliminar fragmentos sin significado. Un fragmento sin significado es un fragmento que siempre va a ser vacío.
Entonces, si por decirles, dijéramos, es un ejemplo así totalmente absurdo, pero sirve para ejemplo, si dijéramos en la universidad no se aceptan casados y nunca se aceptarán casados, entonces estos, este, este, este fragmento no tendría sin significado, lo puedo eliminar, porque nunca voy a poder tener este caso. Si fuera esa la situación en la universidad. O si estuviéramos en los años, en el 1700, digamos, no se aceptan mujeres. Entonces, no se aceptan mujeres. Entonces, estos fragmentos no tendrían significado. Entonces, eliminaríamos este fragmento, este y este, porque nunca vamos a tener una mujer en la universidad. ¿Sí? Ese es el cuarto paso. ¿Ya? Sí, alguna. No, porque igual va a ser vacío. Siempre esos fragmentos van a ser vacíos. Entonces, en realidad es para que no nos distraigan. Si jamás voy a tener mujeres, entonces esos fragmentos siempre van a ser vacíos. Para reconstruir, yo haría AMS, unión AMC, unión AMB. Si no, si los mantuviera, sería unión AFS, unión AFC, unión AFB. Pero como estos siempre van a ser vacíos, los podría eliminar y voy a tener igual la misma relación. R unión vacío es R, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Siempre, siempre. A ver, para que se entienda, por ahí no se entendí porque mi ejemplo es medio ridículo, medio absurdo. A ver, si tuviéramos, digamos, una tabla persona, o si quisiéramos fragmentar para una clínica, para las clínicas, ¿ya? Entonces tengo aquí en alumnos mismos. Entonces, estamos en una clínica, queremos fragmentar para derivar pacientes, ¿no? Fragmentar según sexo sería un fragmento relevante porque tenemos una clínica maternológica, digamos, y el resto de las clínicas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, tendría yo una tabla clínica que tiene el código de la clínica, el nombre de la clínica, el tipo de clínica. Entonces, la clínica es maternológica o no maternológica. Entonces, yo posiblemente haya fragmentado en C1 igual, digamos que fragmentado en las clínicas maternológicas, donde tipo es igual a M de clínica. Y el resto de las clínicas diferente de M. Entonces son clínicas de otro tipo, pero estas son exclusivamente maternológicas. Entonces, si yo tengo mis pacientes, tenga carnet, nombre, sexo, fecha de nacimiento, digamos, yo, inclusive podría fragmentar según fecha de nacimiento también, ¿no? Bueno, pero ya. Entonces tendría pacientes mujeres,
seleccionar sexo igual F de paciente y pacientes hombres. Pero aquí PF, pacientes de sexo femenino, pacientes de sexo masculino. Seleccionar sexo igual masculino. Entonces, a ver cómo hacemos esto. No va a dar mi ejemplo porque son diferentes tablas. Pero lo que te quiero mostrar es que si digamos yo estuviera queriendo hacer una fragmentación de pacientes para ubicarlos en una clínica, yo sé que en una clínica jamás van a haber hombres, ¿no es cierto? Esto no me va a dar. Mi ejemplo está medio. Sí, has entendido ya. O sea, lo que te quiero decir es que nunca se va a dar este caso, nunca ninguna fila en mi tabla va a cumplir esta condición. En otras palabras, en la universidad no va a haber una sola mujer. Por tanto, esto jamás se va a dar. Por eso que serían tablas sin significado, fragmentos sin significados, fragmentos que siempre van a ser vacíos. Difícilmente vas a encontrar este tipo de fragmentos, pero en el algoritmo está por si se diera ese caso. ¿Ya? Esto es más que nada cuando tenemos con dos predicados. Por eso es que mi ejemplo no daba bien porque son dos diferentes tablas, ¿no? Estaba queriendo poner en la misma tabla el, podemos poner aquí personas de sexos que se aceptan, por decirte, sobre la misma tabla. Entonces, por ejemplo, jamás se va a dar. Entonces aquí sí tendríamos los predicados. Tipo M. Entonces, es el código de la clínica, nombre de la clínica, tipo de clínica y sexos que se permiten en la clínica, digamos, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos mis predicados relevantes que serían estos. Tipo igual M, tipo diferente de M. Predicados relevantes. Y sexo igual F, sexo igual M serían los otros predicados relevantes. Ahora voy a formar los minterms. Estoy fragmentando clínica, no paciente. ¿Ya? Entonces vamos a formar los minterms con tipo igual M y sexo igual F. Tipo igual M, sexo igual F, tipo igual M, sexo igual M, tipo igual F, otra, ¿no? Maternológico, diferente, perdón, aquí era tipo diferente de M, diferente de M. Sexo igual F y sexo igual M. Entonces, bueno, vamos a tener nuestros fragmentos con estas condiciones, ¿no? Entonces acá sería el paso 2, ese sería el paso 1, identificar predicados relevantes, formar midterms, hacer los fragmentos, que va a ser aplicar la selección, con estos predicados a la tabla clínica.
Pero yo sé que jamás un hombre va a tener hijos. Entonces, este fragmento, F1, F2, F3, F4. Entonces, en un maternológico, jamás voy a tener un hombre. Entonces, este fragmento lo voy a eliminar. Nunca un hombre va a tener un hijo. Va a dar a luz. Entonces, aquí jamás voy a tener hombres. Entonces, este fragmento no tendría significado. Me distrae nomás. Me quedo con el resto de los fragmentos. Creo que con este ejemplo se entiende mejor. Porque es más real. ¿Está claro? Ya. Entonces, en el tiempo que queda, les voy a pedir que ustedes vean si este algoritmo es correcto. Es decir, si este algoritmo cumple con, me da como resultado una fragmentación que cumpla con las propiedades de una fragmentación correcta. Si quieren, podrían tratar de demostrar, no sé, o si no, por lo menos convencerse, ¿no? Como explicarse si cumpliría. Entonces, aquí está el algoritmo resumido. Buscar predicados relevantes, derivar terms, obtener el conjunto de fragmentos y eliminar fragmentos sin significado. Esa es la fragmentación horizontal primaria. Y quiero que, bueno, aquí está más o menos la explicación de por qué cumpliría. Ustedes ahí ven la respuesta. Y luego quiero que hagan los ejercicios que están en las diapositivas. Ustedes los tienen, y tienen las respuestas. Entonces pueden hacer y comparar si han llegado a las respuestas correctas. ¿Ya? Más adelante aquí tienen otro ejercicio. Háganlo, creo que este ya no tiene respuestas. Entonces hagan estos dos ejercicios. Este ya no. Solo hagan estos. Hasta aquí. Hagan este ejercicio que no tiene respuesta y el ejercicio que sí tiene respuesta. Ya, no sé si hay preguntas. Pónganse a hacer ahorita. Tienen 5 minutitos. Podrían ya despachar su tarea. Tengo que dejar de grabar.